Bien, seguimos. Ahora vamos a indagar un poquito en cómo los niños perciben las normas. Los niños y las niñas no perciben las normas igual, va a depender mucho de la edad. No es lo mismo un niño de 4 años que uno de 8 que uno de 13 años, ¿no? Entonces aquí hay un estudio hecho muy interesante por Turiel y por Nussy, que bueno, se está tomando también como cierto consenso, ¿no? Entonces los niños más pequeños, los de 3 a 6 años, los de infantil, ellos se dejan llevar, su dominio prioritario es el dominio de las normas morales básicas, que significa básicamente que lo justo y lo moral es cuando los niños y las niñas están bien y son felices. Cuando no son felices, cuando no están bien, entonces esto te dicen que eso no se puede hacer. Entonces las normas suyas, la de la felicidad, están por encima de las convencionales. Por el contrario, cuando el niño empieza a evolucionar y ya está en primaria, entonces el niño pues toma por determinación que lo importante es cumplir las normas convencionales. De tal manera que el que no cumple las normas convencionales, pues entonces es el que está portándose mal, es injusto y eso no está bien. Y conforme va creciendo y llega a la adolescencia, entonces aparecen las normas personales, que son sus gustos, sus prioridades, sus preferencias. Y eso estará por encima del resto, ¿no? Entonces, como vemos, ¿qué ocurre? Pues ocurre que a veces hay conflictos. ¿Dónde hay más conflictos? En la época de la adolescencia. ¿Por qué? Porque se contraponen, hay un conflicto, una tensión entre la prioridad de mis normas, que va a ser el uso del móvil, la gorra, las amistades, mis tiempos privados, etcétera, frente a las normas convencionales, que será pues no usar el móvil, no llevar gorra. Entonces, ¿qué ocurre? Pues esto es más conflictivo. Entonces, según Nussy, que es la que más se ha dedicado a esto, ¿no? Ella lo que dice es que es fundamental distinguir entre lo que es realmente necesario y lo que no, ¿no? Si es realmente necesario pues, mantener determinada norma por el bien del grupo, se mantendrá, pero si no es necesario, pues se quita. Y aquí, pues, sí he visto conflictos en algunos centros porque los niños llevan piercing o no. Entonces, yo creo que llevar piercing o no llevar piercing se puede ser una norma que se tolere, porque entonces le das al niño o adolescente un espacio para que él se defina su identidad y diga sus preferencias y al mismo tiempo, bueno, no debe de interferir con otras normas como puede ser pues, tratar bien a los demás, ¿no? Entonces, tenemos que conseguir que estas edades coexistan las dos, las personales y las convencionales, ¿no? Y por último, pues sí me gustaría destacar un principio básico que se llama el principio de complementariedad, que es viejo, como veis, de 1957, pero que también nos da pistas, ¿no? Entonces, esto es para las relaciones en grupo, da igual la edad, ¿no? Entonces, básicamente hay dos dimensiones. Una es la emocional, que significa si el profesorado percibe al grupo de manera positiva, porque te gusta el grupo, llegas allí diciéndolo, ves lo positivo, entonces el alumnado también te percibe como positivo. Con lo cual, cualquier intento que tú hagas de mejorar la gestión del aula, el alumnado te acompañará y te ayudará. Pero si por lo que sea llegas al grupo y tu percepción del grupo es negativa, del tipo este grupo es muy difícil, hay unos cuantos alumnos que siempre dan la lata, el historial que traen, ellos también lo perciben, entonces te percibirán como negativo. Y cualquier intento que hagas por mejorar la estrategia del grupo, pues está perfectamente boicoteada, ¿no? Entonces lo positivo lleva a lo positivo y lo negativo a lo negativo. Y la otra dimensión es la del control. Cuanto más control ejecutamos nosotros sobre un grupo, el grupo tiene menos participación y es más sumiso. En cambio, cuanto menos control tenemos nosotros, menos sumisos son ellos y más participan activamente con las normas de aula. Entonces, si queremos que ellos se impliquen, debemos de tener un control relativo, que significa que cuando algo va mal, pues habrá que devolverlo al grupo y decir qué es lo que está pasando y buscar soluciones que sean las mejores para todos, ¿no? Y, por supuesto, buscando siempre la interiorización de las normas y la autodisciplina, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos aquí también más pistas, ¿no? Y ya llegamos al cuarto punto, que es, bueno, ¿qué podemos hacer, no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues cuando también se han hecho algunos estudios diciendo, bueno, ¿y el profesorado? ¿Cómo ve todo esto, no? Pues el profesorado básicamente dice tres cosas, ¿no? Una es que el cumplimiento de las normas en sí mismo es fundamental y a veces falta flexibilidad. Dos, que con las condiciones actuales que tenemos, con el número de niños que hay, la burocracia, la responsabilidad, es imposible hacerlo mejor. Y tres, incluso si se pudiera, hay un gran desconocimiento de las estrategias de gestión de aula.
Entonces, bueno, haciendo un esfuerzo, lo que intentamos es complementar o completar esta carencia, porque estrategias, como estamos viendo, sí hay. Entonces vamos a ofertarlas, pero quizá de una manera como un poquito más divertida, a ver si así podemos ir incorporándolas a nuestra dinámica habitual. Entonces lo hemos organizado en 3 dimensiones. Uno son las normas, cómo conseguir que se cumplan. 2, las interacciones con los niños, cómo deberían ser. Y 3, el proceso de instrucción, cómo dar una clase. ¿Qué estrategia podemos poner en marcha en cada una de estas categorías? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, para las normas, ¿cómo podemos facilitar el cumplimiento de normas? Bueno, nosotros consideramos que hay algo muy importante que significan los sistemas no verbales de comunicación, ¿vale? Entonces eso hay que aprovecharlo. Cuando tú estás en un grupo, tenemos que tener un sistema que sea repetitivo y que el alumnado entienda que es no verbal y que sirve para gestionar. Por ejemplo, fundamental conseguir captar la atención de todo el grupo cuando tú lo necesites. Por ejemplo, cuando se llega a la clase. Por ejemplo, cuando hay de pronto, están todos trabajando en grupo y tú tienes que decir aquí, aquí. Entonces ahí tiene que haber un sistema que ellos, en el momento que te vean iniciarlo, ya saben lo que se espera. Entonces, pues ya está. Entonces la pregunta sería, ¿qué sistemas tenéis? A veces que el profesorado se queda así, ¿no? Dice, no, es que ellos saben que se tienen que callar. ¿Lo saben realmente? ¿O se están callando porque te están viendo que te está enfadando, ¿no? Entonces, es mejor explicarlo. Y ya está. Entonces, y explicarlo y dar un sistema que funcione. Por ejemplo, a mí me funcionan las palmas. Yo hago así, lo explico. Cuando yo cuento hasta 3, después de un periodo de dejarlos que hablen, me gustaría que todo el mundo estuviese en silencio. Vamos a practicarlo. Lo practicas y funciona. Pero imaginaros, esto se ha puesto en marcha en algunos centros y me han dicho los profesores, especialmente de primaria, eso no lo puedo hacer, porque como toque las palmas es que se le puede tocar todo a tocar las palmas por bulería. Bueno, pues en ese caso, en ese aula en concreto, no se puede tocar las palmas. A lo mejor hace falta decir, no lo sé, pero hay que tener un sistema que sea para captar la atención, un sistema que sea para decir hay que bajar el volumen, donde están las reglas y se señalen, ¿vale? Una señal por si quieres ir al servicio. Cuanto más señales no verbales tengamos, significa que más podemos seguir interactuando con ellos o dirigiendo la clase y estar indicando con las manos, con la mirada, qué hacer, ¿no? Puede parecer confuso, pero no lo es. Y además, de hecho, todos tenemos sistemas no verbales, ¿no? Los chavales cuando tocan estos símbolos, eso está muy bien. Pues esto es lo que hay que incorporar, e incorporarlo de una manera que todo el mundo lo entienda, ¿no? La prevención lo hemos dicho antes muchas veces, ¿no? Pensar lo que va a pasar y estar preparado para conseguirlo. Y aquí, por ejemplo, se pueden incorporar perfectamente las reglas de aula. Vamos a prevenir que se creen estos ruidos. Bueno, poner reglas de aula que sea para participar. Hay que levantar la mano, o hay que mantener el tono bajo, o hay que bajarlo cuando yo lo indique. Y las reglas que dijimos, nunca más de 5, en positivo, que estén en grande y se vean, y que además se practiquen. Porque las reglas no deben de estar como fiscalización. Mira, que eso no lo has cumplido. Deben de estar como un proyecto a conseguir. Y de hecho, incluso hacer una autoevaluación. ¿Cómo vamos con esta norma? ¿La estamos cumpliendo? ¿Por qué no la estamos cumpliendo? Porque se me olvida. Bueno, vamos a recordarlo más, vamos a practicarlo más. Pero como veis, es un proceso de aprendizaje y de interiorización de las normas. No aparece por casualidad, hay que trabajarlas bastante o mucho, ¿no? E indicarlas, las cosas mucho más visuales. Y también un complemento que decíamos aquí de derechos y deberes, pues no solamente las reglas, sino también se pueden tener derechos, si queréis, se puede trabajar con los niños, ¿no? En el texto pongo una experiencia que hicimos que a mí me gustó mucho cómo salió. Fue en un centro de primaria, un centro conflictivo, donde el profesorado decía que perdía mucho tiempo gestionando los conflictos pequeños, ¿no?, que hay en el aula, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, vamos a intentar abordarlo desde una perspectiva más constructiva, ¿no?, y más proactiva. Entonces decidimos trabajar La Bella y la Bestia, y se trabajó tanto en lengua como en otras asignaturas. Y cuando ya más o menos los niños lo conocían, entonces se hizo una tutoría, se hizo una actividad, que era, vamos a escribir en grupos, pequeños grupos, y después se hizo una puesta en común, aquellas cosas que sí nos gustan de cómo nos tratan, ¿no? Y entonces, bueno, pues la invitación era pensar, evidentemente, en la Bella, que es un carácter en el cuento que hace cosas por los demás, ayuda, es solidaria, ¿no? Y cómo lo hace, ¿no? Que como sonreía, siempre pendiente. Y entonces escribieron 4 o 5 cosas que hace la Bella y que ellos se identificaban que les gustaban.
Pero dijeron que también querían lo malo, porque los niños también hacen cosas malas que a ellos no les gustan. Adelante. En este caso las identificaron con el sujeto, con Gascón, que es el malo, y entonces, ¿y cómo lo conseguía? ¿No? Pues una persona que empuja, que se impone, que se enfada, que grita, y eso no nos gusta. Eso no nos gusta que nos empujen, no nos gusta que nos griten, no nos gusta que nos impongan. Y aquello funcionó muy bien. En el aula se pusieron cartulinas y tanto profesorado como niños aseguraron que se ha facilitado muchísimo la autorregulación, ¿no? Porque ya ellos decían, no te portes así, sino así, ¿no? Es decir, otra vez una iluminación es el comportamiento que sí queremos, ¿no? Y sí que funcionó. Pero veis, hay que escuchar al grupo. Entonces funcionó, pero llegó un momento que el grupo le dijo al tutor que eso no funciona, que funcionaba, pero que funcionaba hasta el recreo. Después del recreo no funcionaba, porque los niños llegaban nerviosos, enfadados, y eso hacía que incluso cuando les decían, no, no sigas portándote así mal, no funcionaba. Nadie les echaba cuenta, no funcionaba. Y entonces, bueno, pues decidieron estudiar qué pasaba. Entonces se estudió el patio de recreo, se descubrió que allí no había normas, que allí se generaban conflictos que después se trasladaban al aula. Y como prevención, pues se diseñó el patio de recreo, se rediseñó otra vez con algunas normas, con algunas actividades, y la verdad es que nuevamente volvió a funcionar. O sea que es una actitud así abierta, abierta de trabajar con ellos y donde todos salen ganando, ¿no? Y seguro que os ocurren más cosas, ¿no? Después las interacciones. Hombre, evidentemente con las normas también recordemos siempre de reforzar siempre lo que queremos que pase, ¿no? Después las interacciones. Las interacciones es un poco aquello que decíamos de la emoción, ¿no? Si yo transmito emoción positiva, ellos me la van a devolver. Entonces, en este caso solo tenemos un paso clave que insistimos mucho, que es la atención positiva, ¿no? Que es llegar al aula y mirar intencionadamente y buscar aquello que tú quieres que se repita y reforzar por ello. Es decir, que bien, mira, casi todo ya con el libro abierto, ¿no? Qué bien, esperando que yo llegue, qué bien, ¿no? Casi en silencio. Esa sensación de positividad, de que se están cumpliendo las cosas, ellos lo devuelven, ¿no? Y se empieza como la clase con más alegría y sobre todo nos explica ese principio de complementariedad que a ellos también les va a gustar, ¿no? La proactividad es cuando ya hay un conflicto, entonces tenemos que actuar. ¿Cómo vamos a actuar? Siempre a bajo nivel. Los conflictos no se pueden magnificar, aunque a veces, claro que nos apetece, pero no se pueden magnificar. Hay que ponerlos pequeños porque si no, no se pueden resolver, ¿vale? Pero a veces hay que reaccionar, porque ya el conflicto se nos ha ido. En este caso se reacciona y se moldea, que significa aproximaciones sucesivas. Ningún comportamiento cambia de la noche a la mañana de pronto, sino que reaccionamos y decimos, bueno, a partir de ahora vamos a hacer esto, pero pidiendo un poquito para reforzar y después pedir más. Eso es reaccionar y moldear, llegar a un acuerdo, revisar si se está cumpliendo y si no se está cumpliendo, ay, ¿qué podemos hacer para que sí se cumpla? Esa es la actitud, ¿no? El matching es para hacernos recordar, para recordarnos a nosotros mismos que la respuesta que demos a los conflictos tiene que ser ajustada. ¿Por qué? Porque a veces nosotros mismos, a veces nada más, nos dejamos llevar por el propio problema. E incluso a veces ya no discriminamos el pequeño problema, sino el niño es un problema. Eso no es ajustarse, eso es sobredimensionarse. Entonces, el problema es concreto, una reacción nuestra ajustada, y si es baja, mejor. Siempre tenemos posibilidad de mostrar nuestra insatisfacción, pero siempre cuando las cosas se hayan calmado, todo haya vuelto a su sitio, ¿no? La sincronización, vamos en la misma línea. Hay que abordar el problema tan pronto como sea posible, sincronizado, pero no significa en ese momento, sino tan pronto como sea posible. Y rompiendo moldes es cuando tenemos que captar la atención, cuando ya está pasando algo más gordo, hagamos algo imprevisto, encender y apagar la luz, ponerlo encima de la mesa, ponerte un sombrero, algo imprevisto y veréis cómo el alumno evidentemente capta tu atención y más relacionado que con el humor que con la imposición o el autoritarismo, ¿no? Por último, el proceso de instrucción, que eso es una cosa que cuando no fluye nos hace sentir mal al profesorado, porque tienes la sensación de que la clase ha ido mal, ¿no? Entonces tiene que fluir, y de hecho ese es el primer objetivo, flujo y continuidad. Explicamos, pero no podemos explicar más de una cuarta parte de la clase. Si las clases generalmente son de una hora, nuestras explicaciones se deben de limitar a 10-15 minutos. Explicamos
captamos la atención, vamos explicando, pero vamos caminando, vamos preveyendo el problema. Vemos un alumno que ya está casi aburrido, a punto de hacer algo, te acercas a él, sigues explicando desde allí, te permite verlos a todos, capta, intenta mirar a todos los alumnos a sus ojos, si puedes. Además, la vista panorámica, que a veces sin darnos cuenta explicamos y solamente miramos a uno, ¿no? Que todos se sientan atendidos y poco más. Y si no funciona, pues entonces hay que estudiarlo. Y cuando se acaba la clase, al día siguiente uno piensa en su casa qué podría haber hecho mejor. Y veréis que hay muchas cosas que se pueden cambiar. Generalmente la organización de las mesas, donde están sentados, alguna regla que no ha quedado clara. Pero veis, si no fluye, no te enfadas, sino que buscas qué podría ser yo para que fluya y vas descubriendo qué elementos se podrían cambiar, ¿no? Después, muy importante, cómo se organizan las actividades, ¿vale? Explicamos, después los ponemos a trabajar en grupo, vamos a tener una evaluación conjunta. Todo esto tiene que estar bien organizado, ¿vale? Sepan dónde se tienen que sentar después de la explicación, qué instrucciones seguir, ¿no? Dónde tienen que poner los materiales. Todo esto nos va a garantizar que las cosas fluyan. Cuando no están bien organizadas y no fluyen, pues entonces se crean momentos de transición y puede que se ocasionen problemas de gestión, ¿no? Entonces ya los tenemos, hemos explicado, están trabajando en grupo, todo está bien diseñado. Pues además, al final del todo, es muy importante recordar un ejercicio de cerrar la sesión. Hoy hemos dado este tema, este punto, hemos destacado esto, sirve para esta cosa. Preguntamos, tú cómo lo recuerdas, tú también, preguntamos, dejamos tiempo para que piensen, ayudamos para que den las mejores respuestas, esto es. Y al día siguiente, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y comunicarlo con ilusión, que ellos sepan a qué van a venir, qué tienen que tener y no como amenaza, ni mucho menos, ¿no? Después vamos a apuntar lo más importante en la pizarra, que ellos después también lo anoten. Vamos a facilitar la recogida de las cosas más importantes y que los mensajes queden orales y que queden visuales, ¿no? La ayuda visual es fundamental, ¿no? Y de hecho este área es un área compleja, ¿no? Porque el profesorado se siente mal cuando no explica bien. Entonces, en este sentido, hemos creado una cosa aparte, ¿no? Que sería un plan, ¿no? Del proceso de instrucción, ¿no? Que está completado por 7 fases, ¿no? Creo que está mejor explicado en los apuntes, pero básicamente este inicio, ¿no? Que vamos a empezar con este sistema de progresión, que siempre empiece más o menos igual, con esa atención positiva. Nos vamos a transmitir a la clase completa esta vista panorámica, ¿no? Sonriendo, dando la palabra, señalando. Vamos a hacer preguntas. Preguntas no solamente se explica, sino hacer preguntas que ellos participen, preguntas también abiertas, que ellos puedan ser más creativos, ¿no? Y a partir de ahí ya las instrucciones para la fase de trabajo. Instrucciones que tienen que estar muy claras. Yo he estado en clases que se ha pasado de la fase de instrucción completa a la fase de trabajo en grupo. Y los niños ya sabían dónde se tenían que sentar, con quién, cómo se trabaja en grupo, cómo se hace todo. Y la clase fluía. Cuando esto no se aclara, pues un alumno se queda solo, maestro, ¿dónde me siento? Yo no tengo los materiales, ¿vale? Todo hay que organizarlo, ¿no? Muchas veces pegar las instrucciones en la mesa, tenerlas a mano, los folios, ¿no? Después la fase de trabajo, ya los dejamos trabajar, pero nosotros estamos supervisando, vamos viendo, vamos creando conflicto cuando llegas al grupo, esto está bien, seguro, muy interesante, ¿eh? Si cambiamos esto por esto, los dejamos ahí dudar, ¿no? Después la fase de transición, que siempre llega, que es que claro, unos acaban antes, otros acaban después, unos recogen, otros no. Bueno, pues igual hay que tener preparado otros materiales, otros juegos alternativos para que el que ha terminado ya tenga algo que hacer, ¿no? Por último, el fin. Ya hemos terminado, hemos recogido, anclamos y proyectamos y ya está. Y después llego a mi casa y sobre todo pues me pregunto a mí mismo, ¿no? Si lo he hecho bien o no lo he hecho bien, ¿no? Y además de todo esto, tengo que resaltar el papel de las atribuciones de responsabilidad, ¿vale? Que esta casi nunca las explico bien, a ver si ahora me sale un poquito mejor, ¿no? En este caso, las atribuciones son necesarias ante el incumplimiento de la norma. Entonces, es importante destacar que cuando todos, cada uno de nosotros, que esto es generalizado, incumple una norma y te pillan, lo natural es negarlo. Y es negarlo, decir yo no lo he hecho o no me había dado cuenta. Primero porque eso facilita la integración, porque estás diciendo, uy, va pillado, pero yo no me quiero ir de este contexto, ¿no? Y entonces eso no se discute. Cuando te dice alguien, hoy yo no me he dado cuenta ante el incumplimiento de la norma, sabemos que es una salida que se tiene, que es hasta positiva. Y ya.
y no se discute. Sabemos que lo ha hecho, pero tenemos que resaltar que lo ha hecho sin intencionalidad, ¿vale? Porque la intencionalidad significa que tú llevas planificando eso un montón de tiempo y que estás determinado a hacerlo. Y es verdad que la mayor parte de las cosas que se hacen de incumplimiento de la norma no se hacen así. Tú cuando incumples la norma de la velocidad, tú no te has levantado ese día diciendo cuando coja el coche que bien cumplir la norma. La incumple porque efectivamente pasa algo, no te has dado cuenta o pasa algo, pero tú no te has levantado con esa intencionalidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que decir? Pues darle la razón, pero hay que cargar la atención y el énfasis en las consecuencias que ese comportamiento sin querer ha tenido. Y lo que tenemos que hacer es cómo disminuir las consecuencias negativas de ese acto. Y ya está. O sea, que si nos encontramos a un niño en el patio de recreo que ha tirado un papel, o uno que ha roto el cristal con la pelota, cuando lo veamos y le digamos, ¿qué ha pasado? Te dirá, yo no he sido. O, perdona maestra, que yo no lo he hecho sin querer. Y es verdad, no se levantó desde por la mañana diciendo, voy a romper el cristal. Es verdad que no fue cuidadoso, es verdad que no se dejó jugar con la pelota, no sé qué. Todo eso es verdad. Entonces se le dice, yo sé que no lo hiciste queriendo. Y a partir de ahí se bajan todas las barreras defensivas y la persona se queda tranquila. Pero claro, ahora se ha roto. Ahora el director tiene que gastar dinero, tiene que buscar un cristalero, los niños van a pasar frío. ¿Qué podemos hacer para que todas esas personas que se están viendo afectadas no se vean tan afectadas? Puede escribirle una nota de perdón al director, de decir que lo siento, puedo colaborar en la limpieza de los cristales, puedo ayudarle al director a buscar quién se puede hacer cargo de reponerlo y transformamos un mal comportamiento en un ejercicio de responsabilidad, de disminuir las consecuencias negativas de lo que ha hecho sin saber. Esto es la transparencia. Cuando por el contrario nosotros lo que le decimos es porque has sido queriendo, porque siempre lo haces tú, entonces eso crea una actitud defensiva, el mundo está contra mí, o incluso de abandono. Y entonces de decir que ya sí que lo voy a hacer queriendo, ¿no? Entonces lo que hay que hacer, aunque suene raro, es, yo sé que lo ha hecho sin querer, pero ahora, ¿cómo vamos a rebajar, ¿no? A esas malas consecuencias que lo que tú has hecho sin querer ha conllevado? Y con esto la verdad es que los chavales sin respuesta, se quedan asustados. Todo funciona muy bien, no sé si funcionará siempre igual de bien, pero por ahora está funcionando muy bien, ¿no? Bueno, pues ya por último nos vamos a quedar con un resumen que hemos contado hoy. Y en este resumen, pues lo que hemos contado es, uno, ¿qué podemos hacer para que se cumplan las normas? Y parece que una cosa está clara, reforzamiento positivo y reforzamiento positivo. Vamos a prevenir, vamos a ser proactivos y vamos a reforzar verbalmente aquello que queremos que se repita. 2. Premios, alabanza y expulsiones, efectos y consecuencias. Queda claro que otra vez insistimos, reforzamiento verbal, positivo, concreto, contingente, específico, explícito, que cuando el niño le pregunte a alguien alguna vez, oye, ¿tú en qué eres bueno? Pueda decir algo. Oye, pues yo tengo muy buena memoria y seguramente que lo dice porque lo escuchó de su profesor, ¿vale? Tercero, las normas desde la perspectiva del niño. Entonces ya sabemos que lo más pequeño, lo más importante es ser felices, para los de primaria portarse bien, cumplir las normas, y para los adolescentes que haya espacio para expresar su propia identidad y sus propios gustos, ¿no? Y yo creo que hay espacio para que todo se pueda cumplir. Y por último, ¿cuáles son las estrategias más importantes que podemos utilizar en el aula, ¿no? Y ahí tenemos, pues para las normas, dijimos un sistema de progresión, el no verbal, el poner las normas, prevenir. Para las interacciones, atención positiva, ser proactivo ante los problemas y las atribuciones de no intencionalidad, ¿vale? Y para facilitar el proceso de instrucción, vamos a fluir por el aula, vamos a anclar al final, vamos a organizar las actividades de manera que sean coherentes. Entonces lo que nos planteamos ya ahora es ya lo último, que es, bueno, ¿y todo esto por dónde empezamos? Y yo diría que cada uno es un mundo ya, y yo creo que habría que hacer un análisis y una reflexión de tus propias prácticas, hasta que llegues a algo que diga, yo quiero empezar cambiando esto. Que no sé si es ese sistema de progresión, o ese sistema de proactividad, o el conseguir no enfadarte con el niño y hacer las atribuciones de no intencionalidad. Bueno, poneros una meta.
¿Y cómo lo voy a intentar? Porque no solamente eso lo quiero hacer, sino cómo lo voy a hacer. Pues voy a enfatizarme en lo más positivo, voy a aprovechar esta clase, voy a aprovechar este momento de recreo. ¿Qué piensa mi alumnado? ¿Qué piensa si yo le pregunto, oye, ¿qué mejoraríais de mi gestión del aula? Eso es interesante, conocer lo que ellos piensan, conocerlo, ¿vale? Y los demás, mis compañeros, usan algún sistema de progresión verbal. ¿Qué hacen cuando les viene el enfado para calmarse? Y a partir de aquí yo diría haceros una propuesta personal, un reto que conseguir, ¿no? Y lo vamos compartiendo. E incluso podéis animar a hacer un diario de clases o un diario semanal o anotar en alguna libreta, porque al final son logros que vosotros mismos vais a conseguir. Bueno, pues con todo este material os dejo a jugar un poquito, a leerlo, a pensar y nos vemos pues cuando queráis para todas las dudas que tengáis. Venga, muchas gracias.